Hola hermanos, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Estoy bien alegre de poder compartir con ustedes en esta ocasión y continuar la serie de estudio del Gran Mapa a la Redención. Vamos a estar haciendo la primera parte del libro de Apocalipsis, haciendo una introducción del libro. Puede ser que sea un poco de un estudio básico sin cosas tan profundas como normalmente hemos hecho. No obstante, tiene un propósito para poder comprender lo profundo y lo misterioso que tiene que ser revelado. Pues debemos de empezar por lo básico. Así que vamos a empezar con unas palabras de oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos unja con su espíritu y que nos dé discernimiento para poder entender estas grandes maravillas que se encuentran reveladas en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla en este momento. Estamos muy agradecidos por las bendiciones que tú nos das. Y al estudiar el libro de Apocalipsis, pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la imagen que ustedes tienen aquí arriba, la última vez pasada habíamos repasado o estudiado el libro de Daniel, ¿verdad? Cómo es que Dios protege a su pueblo durante la crisis y a través de las edades. Y podemos ver claramente en esta imagen algo especial. Tenemos acá un pequeño Jesús como hombre frente a un altar, los 10 mandamientos. Tenemos acá a Jesús en su segunda etapa de ministerio, que tiene que ver con ser el sumo sacerdote, aquel que está frente a nuestro Padre Celestial en el cielo, frente al arca del testamento, donde Él está en este momento intercediendo por nuestros pecados sin cesar hasta que termine su obra y se cierre la gracia. Y por último lo tenemos sentado en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas tres etapas de, en este caso, el ministerio de Cristo son esenciales para nosotros como pueblo de Dios porque representan cada aspecto del santuario. Sabemos nosotros que hemos estado estudiando el santuario durante esta serie entera, ¿verdad? Del gran mapa, la redención, y podemos ver prácticamente la obra de Cristo en el atrio, la obra de Cristo que tiene que ver con el lugar santo y el lugar santísimo, y aquella obra que se ve después, en este caso, de el final de su trabajo en el santuario celestial. Nos hemos concentrado bastante en la obra de Cristo dentro del santuario celestial, pero para estos últimos dos capítulos vamos a de el gran mapa de la redención, y esta siendo la parte número 1 y la parte número 2 que será la última, que sería el tema número 10. Vamos a estar cubriendo bastante de lo que sucede después de que Cristo termina su obra en el lugar santísimo, porque aunque muchos no lo crean, la obra que viene después del santuario es parte del mensaje del santuario. Así que vamos a indagar en el Apocalipsis, ¿ok? En una forma básica para poder ir entendiendo y aprendiendo de este libro tan precioso que fue entregado en figuras y símbolos, pero como podemos ver en el Conflicto de los Siglos, página 320, todos los símbolos, todas las figuras nos conllevan a una interpretación literal. Así que como les estaba explicando en la imagen, podemos ver un ejemplo del camino trazado por nuestro Redentor, Cristo como el Hijo del Hombre para morir en la cruz, el sacrificio que sería propicio nuestro. Vemos a Cristo como nuestro hermano mayor, sumo sacerdote, intercediendo por nosotros frente al trono celestial, y a Cristo eventualmente sentado en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Apocalipsis no fue dado para asustar, como algunos argumentan, ni para confundir, como otros dicen que es un libro confuso, ni para especular, como erróneamente muchos hacen hoy en día. Fue dado para revelar a Jesucristo, vindicar el carácter del Padre y preparar un pueblo para el cierre de la gracia mediante la santificación del Espíritu de Dios. Prácticamente
un versículo en la Biblia que encierra bien lo que representa el libro del Apocalipsis es Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a analizar ahora el versículo 1 del capítulo 1 que nos va a dar, en este caso, la llave para poder ir entendiendo el libro de Apocalipsis. Número 1, el versículo declara la revelación de Jesucristo. Así que sabemos que el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación y interesantemente la palabra Apocalipsis en griego significa revelación. Por eso es que en las Biblias en inglés y en otras versiones en español no se le llama Apocalipsis con la palabra en griego, sino que se le dice el libro de la revelación. Y es interesante porque Satanás ha tomado la palabra Apocalipsis, que significa revelación, y la ha convertido en un sinónimo del fin del mundo. No sé si ustedes han visto las expresiones por el internet, los videos, en los medios sociales, como la gente dice, ay, viene el Apocalipsis, viene el fin del mundo. Hermanos, Apocalipsis es revelación, no fin del mundo. Aunque en la revelación de Jesucristo están demarcadas las etapas del fin del mundo, no necesariamente el libro de Apocalipsis es en referencia al fin del mundo. Y eso es algo que Satanás ha hecho para que las personas le tengan pavor a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿quién dio esta revelación? La entrega el Padre, ¿ok? El único Dios verdadero. ¿Y cómo fue que Él le entregó? Bueno, sabemos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre se le entrega al Hijo y se le entregó el Hijo para que el Hijo la manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí dentro del libro de Apocalipsis, a pesar de que viene la revelación del Hijo de Dios y de cada etapa o aspecto de su obra en el santuario, vemos nosotros que también se entrega la manifestación de su espíritu a sus siervos los profetas para que profeticen y nos revelaran las cosas que han de suceder, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que fácilmente aquí tenemos traté de hacer algo bastante fácil de seguir para que puedan poner en sus notas, si ustedes están escribiendo, están apuntando. Vemos que el Padre, Dios da, Cristo es quien revela, el ángel es quien comunica y el profeta escribe. ¿Y qué cosa es lo que escribe? El remanente obedece. Es lo que el profeta prácticamente profetiza y el remanente, en este caso, obedece a todo lo que fue profetizado. Esto no es un misterio oculto. El libro de la revelación no es un misterio, es luz progresiva para un pueblo obediente. Pero ojo, vamos a hacer una pequeña pausa y la vamos a hacer bien grande y bien demarcada porque algunos creen que lo que fue verdad ayer no necesariamente es verdad hoy, porque creen que hoy hay una luz más avanzada y por ende la luz de ayer pues como que está incompleta. Grave error, grave error. Para aquellos que construyen, si alguna parte de la plataforma no está buena, no importa cuando le pongas las paredes y el techo y cuánto esfuerzo tú pongas en tu trabajo de erigir este edificio y levantarlo, si la plataforma tiene una parte que no está buena, eventualmente, dado las tormentas, el agua, los vientos, va a ceder y algo malo va a suceder con la estructura. Cada paso, cada luz, cada verdad que es entregada al pueblo de Dios es puesta como un pilar y no puede ser movida. Entonces, para nosotros poder progresar en la luz, y por cierto, no es que la luz progresa, no es como que ahora Dios está revelando cosas que ayer nos reveló. Nosotros somos los que vamos alcanzando esa progresión en la luz porque Dios lo reveló todo desde el principio. Somos nosotros los seres humanos los que vamos a ir alcanzando poco a poco esa perfección en la luz. Pero o sea, Dios no está revelando cosas hoy que no reveló en el pasado. Él las reveló desde el principio. Lo único es de que a su tiempo y a su medida, Dios ha ido dejando que el pueblo vaya avanzando, pero una de las cosas que ayuda al pueblo a avanzar es que el pueblo va asentando verdades. Por ejemplo, la verdad del sábado es una verdad ya dada por sentada y está firme, no se toca. Como entendemos esto básico, podemos profundizar en el sábado, al igual que los 10 mandamientos, la ley de Dios. Sabemos que esto es algo literal, sabemos que esto es algo real y como ya tenemos lo básico, podemos avanzar. No obstante, cuando estamos
haciendo obras de evangelización, no podemos rápidamente empezar a hablar de las cosas profundas del santuario, ni de los 10 mandamientos, ni del sábado, si las personas no tienen qué cosa, la base. Entonces, nosotros somos personas privilegiadas. Nosotros hemos heredado la luz que otros han ido descubierto y se han ido poniendo en esa plataforma, lo cual nos deja a nosotros mucho más tiempo para la investigación. Entonces, podemos probar con la Biblia de que nuestro Dios es el Dios de las revelaciones. Podemos probar que el libro de Apocalipsis es parte del canon bíblico. Absolutamente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 nos declara, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy interesante lo que está declarando Pablo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y esto es interesante, hermanos, porque algunos consideran que el tema de lo que tiene que ver con la ira de Dios, esa obra extraña de Dios, tratan de darle tanta explicación que eventualmente terminan quitándole la soberanía a Dios. En la palabra está bien demarcado lo que es la ira de Dios, las manifestaciones de la ira de Dios, pero lo más importante es la mano de Dios detrás de su obra extraña, que aunque Él no la quisiera hacer, Él la tiene que hacer. Y no hay nadie más justo en todo el universo que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo para poder entregar estos juicios a los hombres, especialmente a aquellos que actúan con injusticia y se interponen con la verdad. Seguimos leyendo Romanos 1:18, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, hoy estamos viviendo en una parte de la historia final de este mundo donde hay mucho miedo y mucho temor en el pueblo de Dios. Y ustedes saben cuál es uno de los grandes temores que existe en el pueblo de Dios. Les voy a dar tres, pero puede ser que sorprenda a muchos. El primero es miedo a la verdad. Y tú dirás, ¿cómo? Sí. Dentro del pueblo de Dios hay mucho miedo, hay mucho temor a la verdad. Y muchos no lo quieren reconocer. Cuando algo les es presentado que va en contra de sus ideas preconcebidas, de sus estudios, de vamos a decirle sus conocimientos, ¿verdad? Sus explicaciones, tienen pavor, no quieren profundizar, no quieren poner a prueba, no quieren buscar cómo pedirle al Señor que les ayude a aceptar esas verdades que asustan. Y cuando hablo de verdades que asustan, no estoy hablando de verdades traumatizantes, simplemente estoy hablando de verdades que son esenciales, normales, fáciles de entender, pero que no se acoplan bien con las ideas que nosotros tenemos como humanos. Número dos, otro gran temor que existe dentro del pueblo de Dios, yo diría que es el temor a quedarse solo, la soledad. Y desgraciadamente a algunos les ha tocado esta prueba bien, pero bien fuerte. Otros son un poco más privilegiados, aunque reciben un poco más de responsabilidad por la obra de Dios. Pero o sea, la soledad es algo que asusta a todo el mundo y a todo el mundo les toca sufrir en la carne de alguna manera esa soledad, tal como la tuvo que enfrentar Cristo cuando estuvo en esta tierra. Y el tercer gran temor es el temor que tiene que ver con las decisiones que se tienen que tomar. Hay muchas decisiones fuertes y grandes que como pueblo remanente debemos estar preparados y listos para tomar, y muchas veces el temor nos gana y no debemos por qué tener temor. Miren ustedes lo que vamos a entender básicamente con el capítulo número 1 de Apocalipsis. Vemos nosotros que Cristo es quien se muestra
que está entre los candeleros. Él es aquel que está ministrando la verdad a su pueblo. Él es aquel que promete estar con aquellos que se sienten solos, en soledad, y Él es aquel que promete darte fuerzas para tomar la decisión correcta. En el capítulo 1 de Apocalipsis vemos nosotros que hay una representación del lugar santo. La visión empieza en el lugar santo. Este es el inicio del ministerio de Cristo en el cielo y se muestra prácticamente a Cristo entre los candelabros. Dice que Juan no ve primero bestias, sino que ve a Cristo glorificado caminando entre su iglesia. ¿Qué vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 1? Bueno, versículos 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién está entre los candeleros? La Biblia nos declara el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto tiene que ver con justicia. Y de su boca, más adelante, el versículo 16, salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En su fuerza. Cristo no abandona su iglesia en ningún momento ni en ningún periodo de la historia. Vemos nosotros que Él camina entre ella antes del juicio. Esto corresponde al lugar santo. Si nosotros notamos en el libro de Apocalipsis, veremos que el cuerpo de Cristo, representado por la iglesia, está fijamente puesto dentro del lugar santo. Vemos nosotros que el candelero nos conlleva a la iglesia, vemos nosotros que la luz nos conlleva a la verdad, y vemos nosotros que la espada conlleva la palabra viva. Cada símbolo, cada figura que ustedes encuentren en el libro de Apocalipsis contiene o conlleva a una persona a entenderlo de manera literal y real. Por eso es que la segunda venida, literal, real. El sábado, séptimo día, literal, real. La ira de Dios, literal, real. O sea, no hay nada que se encuentre en la Biblia que se vaya a llevar de lo literal y se vaya a espiritualizar y darles interpretaciones que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entre el capítulo 2 y 3 vemos nosotros la evidencia y el cumplimiento del capítulo 1. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos dos siguientes capítulos? Las 7 iglesias. En estas 7 iglesias vemos nosotros la historia del pueblo de Dios. A pesar de que eran 7 iglesias literales, en el tiempo de Juan, fueron 7 periodos o partes de la historia o fases del pueblo de Dios durante la historia, que esto fue literal proféticamente, y dice sobre el pacto desde Éfeso hasta la Odisea, que representa la última etapa de la iglesia de Dios. Aquí está la historia espiritual del pueblo de Dios y no del mundo. Vemos nosotros que Éfeso nos habla a nosotros sobre esa iglesia que tiene su amor perdido. Y a pesar de que estos fueron 7 iglesias literales con 7 problemas literales y fueron 7 fases o periodos de la historia de la iglesia de Dios, sabemos nosotros que hay lecciones espirituales para nosotros en estas iglesias. Algunos de nosotros somos o estamos en Éfeso con ese amor perdido. La iglesia de Esmirna fue una iglesia de persecución, de muerte, de sangre. Algunos de nosotros estamos bajo persecución y pronto vamos a experimentar esa persecución que existió durante el tiempo fue un tiempo bien oscuro entre los años 200 y 500 con la Roma papal persiguiendo, matando cristianos, el Coliseo romano, etcétera. Vemos nosotros en la iglesia de Pérgamo el compromiso, hermanos, el compromiso. Las personas que por no querer separarse de aquellos que no están en lo correcto o porque se han de alguna manera encariñado o porque no saben cómo entender este lado y aquel lado, o sea, se comprometen y terminan comprometiendo la verdad. Y por ende estamos en problemas, tira, la apostasía completa. El compromiso conlleva prácticamente la apostasía. Por comprometer la verdad y no estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, la apostasía toma, en este caso, una fusión hacia el carácter de los cristianos y es horrible. Sardis, vemos nosotros que son aquellos cristianos sin vida, el nombre sin vida. Dicen estar vivos, pero son los huesos secos de la profecía de Ezequiel. Filadelfia, vemos nosotros que es el amor fraternal, tiene que ver con la fidelidad. Y vemos la Odisea, que tiene que ver con la tibieza final, tiene que ver con aquellos que tienen un espíritu eh, orgulloso, que se creen que están bien, que van bien, pero o sea, le falta de todo.
¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20 nos da a nosotros la cura para todos los males que existen a través del periodo de la historia de las iglesias. Y muchos simplemente toman Apocalipsis 3:20 en contra de la Odisea, pero también se aplica en contra de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis. No menciono a Esmirna y Filadelfia porque ellas no reciben una corrección, solamente que sufren de males similares, como por ejemplo la sinagoga de Satanás, que estaba entre ellos, que salió de ellos, pero no era de ellos. Pero o sea, estas 5 iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, son las que reciben corrección de parte de Cristo. Y esta es la cura. Esta es la cura para el pecado y es la cura para nuestras vidas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo no fuerza la puerta. Antes del juicio, él suplica. Ojo con lo siguiente. Ustedes ven aquí que él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, 13 al 16, veremos que él está en medio de esos 7 candeleros, vestido, ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que su boca salió una espada aguda de 2 filos, haciendo referencia a la obra de Cristo que está en la puerta y llama. ¿Cuál es la puerta que normalmente se refiere el libro de Apocalipsis que quedó abierta en la 7ª trompeta? La puerta del lugar santísimo o el velo que fue quitado y ahora pasó Cristo. Entonces Cristo está a la puerta y él está llamando al pueblo y él le está diciendo al pueblo, si alguno oye mi voz y abre esta puerta por fe, o sea, que ve por fe detrás del velo, dice Cristo, que él entra en nosotros, cenará con nosotros o sea, nosotros cenaremos con él y él con nosotros. En el lugar santo se encuentran los panes en la mesa de propiciatorio, en la mesa de los panes. Ahí nosotros vemos la intercesión de Cristo representando nuestro propicio y al mismo tiempo esa espada aguda que sale de su boca, que es su palabra, la presencia de su espíritu en nuestras vidas. Todo se conecta, todo anda junto, nada se separa. ¿Qué vemos nosotros en Apocalipsis 4 al 5? Vemos a Dios, vemos al trono de Dios y vemos al Cordero. Ya en estos capítulos vamos viendo una transición al lugar santísimo y aquí ocurre el corazón del cielo. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Nosotros sabemos que el trono es algo literal, 4 seres vivientes, en otras traducciones dice 4 bestias. Normalmente esto va en contra de lo que serían las reglas de la naturaleza, lo que Dios ha creado, así que sabemos que esto representa algo, es una figura y representa en este caso a ángeles poderosos y especiales que se encuentran en el trono de Dios y está revelado en los testimonios. Y en medio de los ancianos dice que estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué símbolo representa el Cordero o a quién representa el Cordero? Representa a Cristo Jesús. Este Cordero que fue inmolado es aquel que murió en la cruz. Este Cordero que está en pie es aquel que fue resucitado por el poder del Padre. Este mismo Cordero, este que murió y resucitó, toma el libro y esto es la evidencia de que él recibe la autoridad judicial. Empiezan a abrirse los 7 sellos, que también son etapas de la historia del pueblo de Dios, y vemos nosotros que él tiene la autoridad de empezar ese juicio. Esto inicia formalmente el juicio, no condenación arbitraria, sino una redención legal. Ahora, miren ustedes estas 2 citas del Espíritu y la Profecía. Maranata, página 334, pero también se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en las páginas 333 a las 334, y dice lo siguiente: el alma del profeta, despojada de sí mismo, se llenó de la luz divina, dio testimonio de la gloria del Salvador. De esta gloria de Cristo, todos sus seguidores deben participar. Podemos recibir la luz del cielo solo si estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos. Para tú poder entender estas cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, tienes que estar dispuesto a despojarte de ti mismo. Podemos discernir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por fe solo si consentimos en someter todo pensamiento
La palabra pensamiento viene de razonamiento. Razonamiento se puede interpretar como interpretaciones. Así que solo si consentimos en someter toda interpretación a la obediencia a Cristo, a todos los que hacen esto, el Espíritu Santo se les da sin medida. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Segunda cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 572. Mientras a Juan se le mostraba las últimas grandes luchas de la iglesia con los poderes terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Mirando más allá del humo y del estruendo de la batalla, contempló una compañía en el monte Sión con el Cordero que tenía en lugar de la marca de la bestia el nombre del Padre escrito en sus frentes. Así que esto nos da a nosotros aliento, nos da a nosotros una esperanza. ¿Quieres entender el libro de Apocalipsis? ¿Quieres entender los misterios que Dios ha revelado? Tenemos que someternos en todo aspecto en obediencia a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6 nos muestran los sellos. Esta es la historia del conflicto bajo la supervisión del Cordero. Los sellos no son caos sin control como muchos presentan, que presentan los sellos y ponen caos y no, no, no. Cristo abre cada uno y cada uno representa algo. Por ejemplo, el caballo blanco, vemos nosotros que era el periodo de la iglesia pura. El rojo, periodo de la iglesia de persecución. El negro, periodo de la iglesia bajo corrupción. Amarillo, vemos nosotros la muerte espiritual. Quinto, el clamor de los mártires, ¿verdad? Sexto, señales del fin. Y estamos actualmente en esa etapa del sexto sello, esperando que se cumpla también consecutivamente en conjunto al sexto, el séptimo sello. ¿Qué dice Apocalipsis 6:17? Porque el gran día de su ira ha llegado. Cuando ese día llegue, la ira de Dios será algo real y literal, no se puede espiritualizar. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es los sellados, los que han pasado por este periodo de los sellos que Cristo va abriendo y que ellos van quedando sellados con ese nombre del Padre que está escrito en sus frentes. ¿Qué hay en Apocalipsis 7? Bueno, Apocalipsis 7 nos dice a nosotros quiénes son los que van a poder estar en pie, vivos, desde el momento en que llega el día de su ira. Estos son los 144,000. El pueblo que permanece en pie, aquí se detiene el juicio para sellar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El sello, hermanos, no es simbólico ni es un símbolo vacío. ¿Qué representa ese símbolo de Apocalipsis 7? Ley en la mente. Representa el nombre del Padre, porque la Biblia lo declara. Y si tenemos la ley en nuestras mentes, si tenemos el nombre del Padre, pues tenemos el carácter restaurado. Nadie que no tenga el carácter restaurado va a poder recibir ese sello. Aquí me gustaría hacer una conexión con Levítico 26, que es revertido, porque Levítico 26, Dios da esa profecía de juicio para aquellos que se apartan de la verdad, se entregan a las apostasías, etcétera, etcétera. Pero o sea, al final de esta profecía vemos nosotros que se pasa del juicio al tiempo de reunión, donde Dios empieza a reunir a los 144,000 y empieza a terminar el sellamiento en su pueblo. Por eso Apocalipsis 7 responde al llamado del fin de la dispersación del pueblo de Dios, donde ahora quedamos en el tiempo de reunión. ¿Qué vemos nosotros en Apocalipsis 8 al 9? Vemos el tiempo de las trompetas. Estas son las advertencias progresivas, marcan el camino de fe para el pueblo de Dios. Estos son los juicios de Dios que cayeron en la historia, especialmente en contra de la Roma imperial y la Roma papal, ¿verdad? Todos estos imperios que se opusieron a Dios, todos han recibido juicio estando en esta tierra. Vemos nosotros que las trompetas no son un castigo final, sino que con misericordia también son como una alarma. Dios advierte al mundo antes de juzgarlo definitivamente. Las trompetas son símbolo de anuncio de guerra en la Biblia y también para tiempo de convocación. Estamos viendo en el momento donde queda abierto el templo de Dios y se puede ver el santuario y a Cristo ministrando. ¿Por qué Apocalipsis 10 es tan importante para nosotros como adventistas del séptimo día? Bueno, número uno, Apocalipsis 10 es el capítulo que marca directamente 1844,
es la experiencia dulce y amarga, es la experiencia que tenemos como pueblo. Apocalipsis 10, versículos 9 al 10 nos dice que se toma el librito, se pide que sea devorado y cuando lo hubo comido fue dulce en la boca como la miel, habló el profeta, pero cuando lo comió, después que lo comió, amargó su vientre. Esto es en referencia al gran chasco. Daniel era el libro sellado. En el 1844 queda ahora abierto el tiempo profético que fue profetizado en el Antiguo Testamento, no solamente en el libro de Daniel, sino todas las demás profecías, terminaba todo en el 1844. Ya no hay más profecía de tiempo después de 1844. Cristo pasa y entra al lugar santísimo en el 1844. Toda la profecía apuntaba a este año. Todas las profecías apuntaban al final del tiempo cuando empezaba el juicio investigador. Todo es de gran importancia en la obra que Cristo hace en el santuario. Por eso la sierva de Dios en su primera visión vio que el mensaje del clamor de medianoche, que no me refiero al ministerio, sino a un mensaje que fue predicado en el otoño de 1844, era esencial y lo que llevaría al pueblo de Dios a la Canaán celestial. Es necesario volver a nuestras raíces. En el capítulo 11 vemos que el juicio ha comenzado. Prácticamente el versículo 19 nos lo declara cuando dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca aparece, la ley reaparece y el juicio no es sin ley. El juicio tiene que ser con la ley de Dios. En Apocalipsis 12 vemos nosotros la gran controversia. Vemos al Padre, vemos al Hijo versus el dragón. Aquí se expone el conflicto cósmico. ¿Cómo? La mujer nos conlleva a nosotros a ver al pueblo fiel en la historia. El Hijo nos conlleva a nosotros a ver a Cristo en la historia. El dragón nos conlleva a ver a Satanás, aquel que se opone al pueblo de Dios y a Cristo en la historia. La guerra, hermanos, no es política. La guerra, hermanos, no es una guerra solamente espiritual, es una guerra literal. Y estamos en guerra. Es por adoración y autoridad, por decisión de cada ser humano. El capítulo 12 de Apocalipsis hace un gran arco necesario para la profecía dada desde Génesis 3:15. Esta es la esencia del juicio de Dios, el conflicto cósmico, el conflicto de 7 siglos que llegará a su final después del milenio. En Apocalipsis 13 vemos nosotros la crisis, la gran crisis, la bestia y su imagen, la repetición de Daniel capítulo 3, pero esta vez en su forma antitípica literal para el mundo entero. Noten esto. En Daniel 3 y en Apocalipsis 13 nosotros tenemos un paralelo. Este paralelo es lo siguiente. Tenemos una imagen en Daniel 3, la tenemos en Apocalipsis 13. Tenemos un decreto en Daniel 3, lo tenemos en Apocalipsis 13. Tenemos una marca en Daniel 3, lo tenemos en Apocalipsis 13. Todas estas tres cosas conllevan a un solo evento, adoración forzada. En Apocalipsis 13, 16 al 17 vemos nosotros que se impone una marca en la mano derecha o en la frente, el nombre o el número, y esto no es tecnología. Hoy en día muchos cristianos se ponen que si la marca de la bestia, que si es tecnológica, que si es un chip bajo el brazo, que si es las criptomonedas, que si es el televisor, que si es esto. Hermano, todas estas cosas pueden jugar un rol en lo que es la adoración forzada. Puede, pero la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el número de la bestia, tiene que ver con una decisión que tiene que conllevar al mundo a decidir a quién adorar. Si adoras a la bestia a través de su imagen, de su nombre o su número, recibes su marca. Si adoras a Dios, al Padre y a su Hijo Cristo Jesús, entonces tú estás en esencia recibiendo el sellamiento de parte de Dios. Por eso es que Apocalipsis 14, después de que el 13 nos muestra la crisis, el 14 nos muestra la experiencia con altitud, el ancho, profundidad del carácter o la experiencia del pueblo remanente, el clímax del plan de la redención. Y aquí está el mensaje final del cielo. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos te conllevan a la ley, la fe de Jesús te conlleva al carácter y la paciencia te lleva a un juicio prolongado
No obstante, esa espera no te desanima, te mantiene aferrándote más a Cristo. ¿Qué hay en los capítulos 15 a 16 en Apocalipsis? Vemos las plagas. Después del cierre de la gracia, nadie se arrepiente. No hay intercesión, el carácter ya está fijado. Miren ustedes lo que pasa en la quinta plaga. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Para cuando empiezan a caer las plagas, no hay vuelta atrás. Cada uno está decidido y a pesar de que caen todos estos juicios, no les importa y ellos siguen viviendo sus vidas sin arrepentimiento. Apocalipsis 17 y 18 nos enfatiza más esta caída de la Babilonia, porque esta quinta trompeta, retiro lo dicho, esta quinta plaga, esta quinta copa, la quinta copa, cae sobre el trono de la bestia. Y qué interesante que la quinta trompeta, que representa en este caso al Islam en la historia, fue uno de los momentos donde Dios usó al Islam o en este caso al Imperio Otomano para castigar también a la Roma papal. Y es muy interesante que una de las cosas que ayudó a que la reforma avanzara fue este hecho, que la Roma papal, los poderes en Europa estaban bajo jaque por el Imperio Otomano y esto permitió que la vista fuera puesto en los otomanos y la reforma pudo producirse y desarrollarse. Si no me creen, hay dos películas de Martín Lutero que ustedes pueden ver, la que salió en el 2003 y la que salió en el 1957, es bien vieja, pero en estas películas constantemente se está mencionando a los otomanos y es interesante que muchas veces como adventistas del séptimo día no prestamos atención a la historia ni prestamos atención a lo que Dios ha ido revelando y prácticamente está ahí y te lo menciona y eso era parte de la preocupación grande que tenía el papado en su tiempo y me fascina y me llama la atención cómo es que se conectan en este caso, el número 5, y de eso vamos a hablar más adelante en otra ocasión, cómo se conecta el número 5 con los juicios de Dios cayendo sobre el trono de la bestia. Ok, ahora, como estábamos diciendo, Apocalipsis 17 y 18 habla de la caída de la Babilonia. Se dan los detalles de cómo es que sucede esta caída. Salid de ella por lo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y no partícipes de sus plagas. Honestamente, para mí, en Apocalipsis 17 al 18, veo una clara conexión con Daniel 5, lo que más amplificaba. Si ustedes se acuerdan, en Daniel 5 es donde Babilonia recibe su juicio, donde vemos las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y hemos hablado un poquito de esto en el pasado. Daniel da una interpretación, no da la traducción. La traducción la hemos cubierto en otros temas, pero la interpretación fue, fuiste contado o fuiste pesado, ¿verdad? Y contado doble. Para nuestro tiempo somos contado doble como pueblo del juicio investigativo. Y por ende quedas dividido, quedas destruido. Y es interesante como ahí están todos los detalles con respecto a los juicios que caen sobre la Babilonia y la destrucción de la Babilonia y los 10 reyes que eventualmente también son destruidos. Apocalipsis 19 al 20, vemos la vindicación final, el segundo advenimiento, la liberación del pueblo de Dios. ¡Wow! Cristo vuelve como rey, Satanás queda atado, el juicio es confirmado y comenzamos el milenio entrando en el cielo. Y Apocalipsis 21 al 22, que es los últimos capítulos, vemos la restauración total. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Vemos nosotros que Dios vuelve o sea, Dios elimina el pecado, elimina a los pecadores, todo queda consumido, la nueva tierra es renovada, el santuario desciende, el pacto se consuma, el pecado no vuelve jamás y bueno, las cosas que estamos esperando nosotros por ver. Hermanos, el libro del Apocalipsis es el mapa final de tu redención. No es el mapa final de nuestra redención. Ojo, es el mapa final de tu redención. ¿Por qué no digo nuestro y digo tú?
porque la revelación del libro de Apocalipsis no es una revelación colectiva, es una revelación que cada uno tiene que recibir personalmente. No es que cada uno recibe una revelación diferente y cada uno tiene su interpretación, no. Cada uno tiene que aceptar la única interpretación porque Cristo es la verdad y la verdad es única y es una. Y esa revelación tiene que ser aceptada personalmente por cada persona. Por eso es que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad intelectualmente como espiritualmente. El hecho de que como grupo, como iglesia, como movimiento, declaremos ciertas cosas y en conjunto todos dicen, ah, sí, sí, amén, estamos de acuerdo, no quiere decir que hayas tú recibido ese conocimiento o esa información. Tienes que hacerlo de manera individual. El libro de Daniel nos muestra a nosotros el plano, nos muestra el santuario, nos muestra a nosotros el camino de Dios. Apocalipsis es la construcción terminada. Todo converge, el santuario, la ley, Cristo, juicio y restauración. Termino con este pensamiento y este versículo. No hay contradicción en el libro de Apocalipsis. Hay cumplimiento, hay vindicación, hay fin del conflicto, hay verdades reveladas, hay una nueva vida y hay una nueva restauración. Amos, capítulo 3, versículo 7, nuestro segundo testigo de que Apocalipsis es un libro que es parte de la Biblia y que esa revelación, la revelación de los misterios de Dios, es bíblico. Ciertamente el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Así que mis queridos hermanos, gracias por participar del estudio en esta mañana. Espero que sea de gran bendición el gran mapa, la redención, la historia del pacto revelada. En el próximo estudio vamos a profundizar ahora en ciertos detalles a lo largo del libro de Apocalipsis, ahora que tenemos una mejor recapitulación de lo que es el Apocalipsis. Vemos nosotros la revelación de Jesucristo, se nos revela que Cristo está caminando entre las iglesias, tenemos el periodo de las iglesias, tenemos cuando Cristo es presentado y recibe la autoridad judicial para empezar su obra como sumo sacerdote y eventualmente pasa al lugar santísimo. Vemos nosotros los sellos que muestran los periodos de la historia del mundo y del pueblo de Dios, la gran crisis final, quién estará de pie. Capítulo 7 nos demuestra que son los 144,000. Capítulos 8 al 9 nos muestra a nosotros los juicios que Dios ha ido dando desde que Cristo fue elevado hacia los cielos y Él fue enviando estos juicios para ir anunciando. Viene juicio investigador, viene juicio investigador. Y el pueblo de Dios estaba fijándose en todas estas cosas que sucedían. Capítulo 10 nos muestra la experiencia del pueblo adventista. Llega el momento de la verdad. Todos los tiempos proféticos culminan en el 1844. Cristo pasa al lugar santísimo. Capítulo 11, el juicio empieza y estamos viviendo bajo este juicio. Capítulo 12 nos muestra a nosotros el gran conflicto cósmico, qué es lo que ha pasado desde antes del nacimiento de Cristo hasta al final, cuando esta guerra vaya a culminar. Capítulo 13 nos muestra los detalles de cómo va a ser la guerra de parte de Satanás al pueblo remanente. Capítulo 14 nos muestra a nosotros los detalles, nos muestra a nosotros la experiencia, nos muestra a nosotros la identidad del pueblo remanente y cómo resistirá esa última crisis. Capítulos 15 al 16, las plagas, los juicios de Dios, literales, la ira de Dios que caerá sobre los impíos y aquellos que han estado obrando injusticia, interponiéndose en medio de la verdad y la predicación del Evangelio de Cristo. Capítulos 17 al 18, vemos los detalles de cómo es destruida la Roma papal, los engaños, los 10 reyes, el mundo que ha sido entregado a las hechicerías, a los engaños de Satanás, etcétera, etcétera. Capítulos ahora 19, 20 y 21 nos muestra a nosotros el tiempo del milenio, nos muestra a nosotros el tiempo cuando estaremos en el cielo y nos muestra a nosotros la vindicación, la restauración y cuando Dios vaya a restaurar por completo esta tierra y el pecado simplemente no existe más. Al entender todo lo que muestra el libro de Apocalipsis,
al tener las cosas básicas, vamos a poder profundizar un poquito más con respecto al santuario revelado a niveles más profundos dentro del Apocalipsis. Y siempre hemos estado hablando cómo poder tomar un versículo de la Biblia y poder explicar cada aspecto del santuario o cada aspecto de el Evangelio. Y para eso es el versículo 1 del capítulo 1 que es clave. Ahí nosotros vemos la revelación de Jesucristo que nos muestra a nosotros, en este caso, la luz, el candelabro que está en las iglesias, que es dado por medio de Dios. Esto lo vemos nosotros representado por la presencia, la Shekinah, que está en el lugar santísimo, manifestado a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Este es el pan que se encuentra en la mesa de los panes, donde ahí se representa la palabra de Dios. Declaró enviándola por medio de sus ministros, de sus ángeles. Este es el trabajo de la intercesión. Nosotros oramos, los ángeles ascienden al cielo con nuestras oraciones y ellos traen la respuesta representando el incensario, ¿verdad? Y los ángeles se comunican con Juan, su profeta, y aquí nosotros prácticamente, hermanos, tenemos la explicación del Evangelio. Tenemos al Hijo de Dios que muere en la cruz, a Dios que fue quien envió a su Hijo. Vemos nosotros la santificación mediante la revelación que reciben los profetas mediante los ministros superiores cuando ellos lo entregan a los ministros menores, que somos los hombres en la tierra. Dios da, Cristo revela, el ángel comunica, el profeta escribe, el remanente obedece. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra y poder ver claramente que en el libro de Apocalipsis tú nos has revelado grandes verdades hermosas para animarnos a seguir de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Úngenos con tu Santo Espíritu. Cuídanos, danos fuerza, sabiduría para poder seguir adelante y que podamos seguir aprendiendo estas cosas hermosas que se encuentran en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.